Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos a grabar un vídeo en el que vamos a ver, os voy a explicar un poco para que tengamos el concepto de un lenguaje de programación que se utiliza mucho en informática y que seguro que habéis oído más de una vez hablar de él, pero no estáis muy seguros de qué es, ¿vale? He dicho un lenguaje de programación. Ahora vamos a ver si es un lenguaje de programación como tal o no. Pero lo que sí tenemos claro es que es un lenguaje. Bien, pues este lenguaje es el HTML. Estoy convencido de que lo habéis oído alguna vez, pero que no sabéis muy bien para qué sirve, qué es, cómo lo utilizamos. Bien, pues para eso vamos a hacer este vídeo. HTML es un lenguaje que su nombre proviene de un acrónimo de unas iniciales en inglés, ¿de acuerdo? HTML, H Hyper, T Text, M Markup, L Language. Hypertext Markup Language. Eso es lo que significa HTML. Y me diréis, vale, muy bien. ¿Y qué es eso? Bien, pues vamos a verlo. Vamos a destripar un poco qué significa este nombre. La H, bueno, empezamos, como es un acrónimo inglés, ya sabéis que los ingleses traducen justo en el sentido contrario a lo que lo hacemos en español, vamos a empezar por el final. La L. L de lenguaje, language. M, markup, de marcado, un lenguaje de marcado. ¿Qué es un lenguaje de marcado? Un lenguaje de marcado es un lenguaje basado en etiquetas. Después veremos qué son las etiquetas de HTML, ¿de acuerdo? Así que L, language, M, markup, text. Este lenguaje tiene texto y además tiene hypertext. ¿Qué es hyper? Es un texto que contiene enlaces a otros documentos HTML. Así que HTML podemos traducirlo en castellano como un lenguaje de marcado de hipertexto. Es decir, es un lenguaje de marcado basado en etiquetas y con texto que contiene enlaces, es decir, hipertexto. Bien, eso es el HTML. Bueno, vamos a tener claro, ya hemos dicho, que es un texto que contiene enlaces y que esos enlaces van a hacer que tengamos diferentes documentos interconectados entre sí, ¿de acuerdo? El propio lenguaje HTML, al ser un lenguaje de marcado, define la estructura del propio documento. Es decir, que cada etiqueta nos va a indicar qué parte del documento es. Así tendremos etiquetas que nos estructurarán o nos marcarán que tenemos una cabecera, o etiquetas que nos estructurarán o nos marcarán que tenemos enlaces, o un título, o un párrafo, o un subtítulo, o una imagen, etc. Es decir, que cada etiqueta nos estructura el documento. ¿De acuerdo? Bien, pues si vamos a buscar HTML en Google, vamos a ver un poco qué nos dice en la Wikipedia. Bien, pues es lo que os hemos dicho. El Hypertext Markup Language, un lenguaje de marcas de hipertexto, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web, ¿de acuerdo? Así que HTML es un lenguaje con el que se hacen las páginas web, es decir, la estructura en la que se basan las páginas web está hecha de HTML, ¿de acuerdo? Bien, pues hemos dicho que HTML es un lenguaje de hipertexto que contiene enlaces de muchos documentos interconectados entre sí. Bien, pues de ahí vamos a pasar a ver la relación entre lo que es HTML, que ya lo hemos visto, y www. Otra cosa que seguro que habéis visto y seguro que muchos de vosotros sabéis lo que es, pero muchos de vosotros, bueno, lo habéis visto un montón, sabéis qué es lo que tenéis que poner cuando ponéis una URL para dirigiros a una página web, pero no sabéis qué significa. www significa World Wide Web, ¿de acuerdo? La World Wide Web, es decir, una web de alcance global, es decir, una red que enlaza montones de documentos alojados en servidores a lo largo de todo el mundo, ¿de acuerdo? Eso es la World Wide Web, ¿de acuerdo? Bien, ¿veis aquí un nombre? Tim Berners-Lee. ¿Quién es Tim Berners-Lee? Bueno, pues vamos a verlo. Tim Berners-Lee. Ahí lo tenemos. Tim Berners-Lee es un científico británico. Bien, pues
Tim Berners-Lee es el científico que inventó el lenguaje HTML y por ende la World Wide Web, porque HTML y la World Wide Web nacieron juntos. Es algo que está todo basado en enlaces entre documentos a lo largo de servidores distribuidos por todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien. Como dice aquí, bueno, Tim Berners-Lee era un científico, ya hemos dicho, que trabajaba en el CERN. El CERN es una institución científica europea que tiene su base en Suiza. Bien, pues Tim Berners-Lee trabajaba ahí. Y entonces, bueno, pues consiguió la comunicación entre un cliente y un servidor, es decir, entre un usuario y un servidor, a través de un protocolo que es el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es el protocolo que permite la comunicación entre los distintos ordenadores que hay distribuidos a lo largo de todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya sabemos quién es Tim Berners-Lee, qué es HTML y qué es la World Wide Web. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar www. Vamos a poner también en Wikipedia. Y como veis, dice en informática, la World Wide Web es una red informática mundial. Y es un sistema de distribución de documentos interconectados y accesibles a través de Internet. Y a esos documentos accederemos con un navegador web, que ya veremos más adelante qué es, para qué sirve, etc. Vale, pues dice que con un navegador web un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web y esas páginas web están hechas con el lenguaje HTML. ¿De acuerdo? Así que aquí estamos viendo la relación entre HTML y World Wide Web. Y bueno, pues ambas dos inventadas o puestas en marcha o desarrolladas por Tim Berners-Lee. La primera versión de HTML que puso en marcha este científico británico, Tim Berners-Lee, hemos dicho antes que era un lenguaje de marcado. Bien, pues tenía 18 etiquetas la primera versión de HTML. Fue desarrollada alrededor de finales de los años 80, principios de los 90, 1989. En 1990 fue cuando se publicó la primera página web de la historia basada en HTML. ¿De acuerdo? Entonces, bien, como hemos dicho, la web es un conjunto de documentos HTML que están interconectados a través de enlaces y que esos están alrededor de todo el mundo. De ahí viene el nombre de WWW o World Wide Web, red de alcance global o red informática mundial. Bien, continuamos con el vídeo. Hemos visto que es HTML, hemos visto que está estrechamente relacionado con la WWW o la World Wide Web, web de alcance global. Y ahora lo que vamos a ver, hemos dicho que HTML es un lenguaje y como tal, como lenguaje, tiene que tener una sintaxis. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Ahí. Vamos a ver la sintaxis que tiene HTML. Bien, antes hemos dicho que HTML es considerado como un lenguaje de programación o no, porque hay gente que lo considera como un lenguaje de programación y hay gente que sí lo considera como un lenguaje, pero no de programación. ¿Por qué? Bien, la gente que no lo considera piensa que HTML no es un lenguaje de programación al uso, porque no contiene aquellos elementos básicos que contiene todo el lenguaje de programación de alto nivel, como pueden ser, por ejemplo, variables, como puede ser, por ejemplo, bucles condicionales, bucles de repetir, etc. HTML no contiene toda esa serie de elementos, por eso los programadores consideran que HTML no es un lenguaje de programación, pero sí que lo consideran como un lenguaje, pero de marcado, como veis aquí. Un lenguaje de marcado está basado en etiquetas, ¿de acuerdo? Así que HTML es un lenguaje de marcado que está basado en etiquetas. Y que su sintaxis la vemos aquí. Bien, una etiqueta de HTML la estamos viendo aquí, un ejemplo, ¿de acuerdo? Siempre tenemos una etiqueta de apertura. Por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos una etiqueta P. Una etiqueta P lo que nos está indicando es que tenemos un párrafo. Entonces, etiqueta de apertura
su sintaxis, como veis aquí, es abro un corchete, no un corchete, abro con este símbolo, ¿vale? Aquí abro y cierro la etiqueta de apertura, ¿de acuerdo? Y aquí al final lo que tengo es una etiqueta de cierre, que es igual que la de apertura, pero con una barra, es la barra del 7, la barra de la tecla del número 7. Así que una etiqueta de HTML, su sintaxis nos dice que una etiqueta siempre tendrá una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, que son idénticas y que solamente se diferencian en que la etiqueta de cierre tiene esta barra aquí que indica lo que es el cierre. Bien, lo que hay dentro entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre es el contenido de esa etiqueta. Si os he dicho que P es un párrafo, lo que hay entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, este texto que hay ahí está diciendo, y él mismo lo dice, que es un párrafo. Así que dentro de esta página web, dentro de este lenguaje HTML, tendremos que este texto que hay aquí será considerado como un párrafo. ¿Vale? Mirad, aquí lo veis simplificado. Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, y lo que hay dentro, que es el contenido, y está indicando que es un párrafo. ¿Por qué? Porque esta etiqueta P indica que lo que hay aquí dentro es un párrafo. Y diréis, sí, pero aquí hay más cosas. Nombre de atributo y valor de atributo. ¿Qué es eso de nombre de atributo? Valor de atributo. ¿Qué es un atributo? Bien, hay algunas etiquetas en HTML que contienen atributos. Y esos atributos lo que hacen es modificar de alguna manera el comportamiento de esas etiquetas. Por ejemplo, aquí tenemos un atributo, class, que está aplicado a la etiqueta P, párrafo, y que el valor de ese atributo es normal. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso de class normal? Bueno, pues no me voy a entretener mucho en esto, pero dentro de HTML hay unos atributos que se llaman clases. Eso significa que este párrafo pertenecerá a la clase normal. Y luego, por pertenecer a la clase normal, yo le puedo asignar una serie de características posteriormente, por ejemplo con CSS, que ya veremos lo que es, etc. Lo explico con otro ejemplo. A continuación, aquí tenemos otra sintaxis de otra etiqueta distinta de HTML. En este caso es una etiqueta que veis que es la etiqueta A. Aquí es la etiqueta de apertura y la etiqueta de apertura acaba aquí. Todo esto es la etiqueta de apertura, que como veis tiene un atributo que ahora os digo qué es lo que hace ese atributo. Tengo que buscar la etiqueta de cierre. La A con la barra del 7, etiqueta de cierre. Lo que está en color negro, Visit Our HTML Tutorial, es el contenido de esa etiqueta de enlace. Así que este contenido, al estar dentro de una etiqueta de enlace, será un enlace que si yo pincho en este Visit Our HTML Tutorial, me dirigirá a algún sitio. ¿Y a qué sitio me dirige? Veis aquí el atributo. El atributo en este caso es el atributo href. Href referido a la etiqueta A, que es una etiqueta de enlace. Así que el atributo href me está diciendo aquí, veis una URL, https, etc. Una URL. ¿Qué significa este atributo, este valor de atributo? Pues lo que significa que como esto es un enlace, cuando yo pinche en el enlace como tal, que es el contenido de la etiqueta, Visit Our HTML Tutorial, lo que va a hacer es que cuando yo me pinche, me va a dirigir a la URL que indica el valor del atributo href. Espero que haya quedado claro. Estos atributos, bueno, pues los podemos considerar como unos datos extra, ¿vale?, que aportan o que modifican el comportamiento de la propia etiqueta HTML. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto es un poco la sintaxis que tiene una etiqueta dentro de HTML. Es muy importante conocer esta sintaxis de etiqueta de apertura, etiqueta de cierre con la barra. Lo que hay entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre es el contenido y luego cada etiqueta
puede ser modificada o puede aportar información extra los atributos con su valor de atributo. Bien, continuando con la sintaxis de HTML, HTML es un lenguaje de marcado basado en etiquetas, pero también, como vamos a ver, es un lenguaje de marcado que tiene una cierta estructura o una jerarquía, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué queremos decir con esto de estructura o jerarquía? Como vemos a la izquierda, tenemos varias etiquetas. Tenemos en este caso 3 etiquetas: la etiqueta HTML, la etiqueta head y la etiqueta body. Bien, estas etiquetas son las etiquetas básicas que tienen que tener todo programa HTML, ¿de acuerdo? Todo programa hecho en HTML tiene que empezar por una etiqueta HTML y acabar por una etiqueta de cierre de HTML. Y dentro tiene que tener una etiqueta de apertura y de cierre con head y una etiqueta de apertura y de cierre con body. ¿Qué significa esto? Bien, todas las etiquetas van a estar englobadas dentro de la etiqueta padre de todas ellas, que es la etiqueta HTML. Aquí la vemos. Vemos que todas las demás cuelgan de la etiqueta HTML. Dentro de la etiqueta HTML vamos a tener una etiqueta head y una etiqueta body, que son hijas de HTML y hermanas entre sí. Están al mismo nivel, el head y el body. El head lo que va a hacer es tener una serie de información técnica para el navegador, pero es una información que no se va a mostrar en la página, ¿de acuerdo? Mientras que el body tiene el contenido que sí que aparecerá y se mostrará en el navegador en la página web, ¿de acuerdo? Así que HTML es la etiqueta padre de la que cuelga el head, que tiene una información técnica, como hemos dicho. Aquí vemos que esa información técnica es el meta, que ya veremos lo que es, y el título de la página. Estas dos informaciones cuelgan de la etiqueta head, ¿vale? También son etiquetas, la etiqueta meta y la etiqueta title, ¿vale? Y luego el body, todo lo que cuelga del body es todo lo que se va a ver visualmente en el navegador, ¿de acuerdo? Vemos aquí varias etiquetas: header, nav, article, footer, img, ul, h1, pli. Bueno, todo esto son etiquetas que luego más adelante veremos un ejemplo de qué significa cada una de estas etiquetas. Pero importantísimo, sintaxis de HTML. Ves que es un lenguaje con una estructura y que tiene una jerarquía, es decir, hay elementos más importantes. El más importante de todos, HTML. Después de HTML, el head y el body tienen que estar obligatoriamente. Luego del head cuelgan otra serie de etiquetas, del body otra serie de etiquetas, etcétera. Así que, como veis, HTML, lenguaje de marcado basado en etiquetas y con una estructura, una jerarquía muy determinada. Acordaros de esto es importantísimo. Esto es la estructura básica de una página HTML. Etiqueta HTML que engloba a todo el contenido y luego una etiqueta head y una etiqueta body. Bien, hemos visto un poco por encima, tampoco muy detenidamente, en qué se basa la sintaxis de HTML. A continuación vamos a ver algo muy importante también relacionado con HTML, que es el W3C. ¿Qué es el W3C? Aquí estamos viendo el logotipo, ¿vale? W3C, este es el logotipo oficial. Bien, si vemos estas siglas, este acrónimo W3C, ¿a qué se refiere? ¿Qué estamos viendo? ¿Con qué está relacionado? Bien, en principio vamos a decir qué significa. W3C significa World Wide Web, eso ya lo hemos visto, ya sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Lo hemos visto en las diapositivas anteriores. V3 significa pues 3 W, World Wide Web, y la C es de consortium, consorcio en inglés. Así que esto es el consorcio de la World Wide Web, el consorcio de la red informática mundial. ¿Y qué quiere? ¿Qué persigue este consorcio? ¿Qué misión, qué cometido tiene? Bien, estamos viendo aquí también, aparte del logotipo del World Wide Web Consortium, del W3C, estamos viendo los logotipos de dos navegadores.
el navegador Internet Explorer, y este de aquí, que seguro que no lo habéis conocido, yo en su día lo conocí, unos años, que es el Netscape Navigator, ¿de acuerdo? Bien, pues el Internet Explorer de Microsoft y el Netscape Navigator fueron los primeros navegadores que existieron para navegar por la World Wide Web, por la web. Bien, hubo una pequeña guerra entre empresas, tanto entre Microsoft como entre la empresa que desarrolló Netscape Navigator, de tal forma que cada uno quería un poco arrimar el ascua a su sardina, por decirlo de alguna manera en lenguaje coloquial, de adaptar HTML a su navegador de tal forma que su navegador fuese el que más rápido navegara por la red, etc. Bien, hubo una pequeña guerra entre estas empresas dueñas de estos dos navegadores. Y ahí, para evitar ese problema, para evitar esa guerra entre empresas, es donde nació el W3C. ¿Qué es el W3C? ¿O qué misión tiene? Lo vemos aquí. Es un consorcio que establece los estándares web para que sea independiente de las empresas y éstas lo respeten. Es decir, el W3C va a ser aquel consorcio, aquel estamento que va a establecer las normas para poder navegar por Internet. ¿De acuerdo? Bien, bueno, buscando una pequeña analogía, el W3C es como la Academia Real de la Lengua, la Real Academia de la Lengua Española. Es la que pone las normas del lenguaje. Y luego nosotros todos hablamos el castellano utilizando esas normas. Si vemos que hay alguna palabra que no está incluida dentro de esas normas, pero queremos utilizarla, pues nosotros se hace una propuesta a la Real Academia de la Lengua y estudia la propuesta y si lo considera oportuno, pues introduce esa palabra. Bien, bueno, pues esta analogía, el V3C un poco es la Real Academia de la Lengua de los estándares web, entre ellos, por supuesto, los estándares HTML, las etiquetas que se utilizaban para crear las páginas web utilizando el lenguaje HTML. Bien, pues entonces, como decíamos, esto surgió porque hubo un tira y afloja entre las empresas de los navegadores, Microsoft en el caso de Internet Explorer y la empresa que desarrolló Netscape Navigator, y los desarrolladores de las páginas web. Era un lío. Internet Explorer decía que tenían que hacerlo de una manera, Netscape Navigator de otra, y se llegó a la conclusión de que eso no podía ser bajo ningún concepto, sino que lo que se tenía que hacer era establecer unas normas para que fuesen de obligado cumplimiento por todos los navegadores. Bien, continuando, ya que tenemos aquí acceso al buscador de Google, vamos a buscar W3C. Ahí tenemos. Vamos a ver si encontramos en Wikipedia aquí, ya que hemos buscado todo lo anterior en Wikipedia. Ahí lo veis. Dice el consorcio World Wide Web Consorcio, el W3C, es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la WWW, la World Wide Web, a largo plazo. Bien, aquí dice cuándo fue creado este consorcio, dice que está dirigido por Tim Berners-Lee, os suena el nombre, que ya hemos hablado antes de él, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí habla un poco de la W3C, pero vamos, resumiendo y quedándonos con el concepto claro, el cometido de la W3C es generar unas recomendaciones, unos estándares que sean de obligado cumplimiento para que los desarrolladores de páginas web sepan a qué atenerse y no depender del navegador para el que están programando. Bien, HTML, ya sabemos un poco qué es el W3C, qué es la World Wide Web, cuál es un poco la sintaxis. Supongo que como podréis pensar, HTML ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Creo que hemos comentado antes que el primer lenguaje HTML, la primera versión, fue de finales de los años 80 a principios de los 90, en el 1990.
fue cuando, como hemos comentado antes, en la institución, en el CERN, Tim Berners-Lee desarrolló la primera versión de HTML, que me parece que hemos comentado antes que tenía como unas 18 etiquetas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues aquí tenemos una línea de tiempo hasta el año 2009 aproximadamente, bueno, hasta el año 2009, como vemos en la línea de tiempo, en la que vemos cómo han ido evolucionando todas las diferentes versiones de HTML. Empezó HTML, luego HTML 2.0, HTML3, HTML 3.2, HTML4, bien. La HTML había ido avanzando hasta que llegó sobre el año 1999 a la versión 4.0 HTML. Bien, bueno, pues había un momento en el que estaban conviviendo todas las versiones a la vez. Era un poco caos, ¿no? Porque cada versión de HTML tenía unas reglas diferentes, había unas pequeñas contradicciones entre unas y otras. Bueno, hasta ese 1999 todas esas versiones funcionando a la vez, traían lío con los navegadores. Bueno, un pequeño caos, ¿de acuerdo? Entonces, la W3C, el consorcio del que hemos hablado antes, lo que pretende es unificar todas esas versiones en una única versión, a la que iba a llamar XHTML. Como veis aquí, XHTML Recommendation, ¿vale? Bien, bueno, por un lado el objetivo era bueno, la idea era bueno, porque lo que se pretendía era unificar todas aquellas versiones HTML antiguas en una sola, pero esto traía un pequeño problema, sobre todo a partir de la versión XHTML 2.0. La versión XHTML 2.0, que empezó a desarrollarse, como veis aquí, por el 2002, quería introducir mejoras en cuanto a lo que he dicho de unificar todas las versiones antiguas de HTML y acabar un poco con ese caos, pero tenía un pequeño gran problema, y es que XHTML pretendía hacer un borrón y cuenta nueva, es decir, olvidar todo lo que se había desarrollado anteriormente de HTML y hacer una versión partiendo de cero, totalmente nueva, y por tanto sería incompatible con versiones anteriores, por lo que todas aquellas webs que habían sido hechas basadas en lenguajes HTML4, HTML3, todos los lenguajes de HTML anteriores no iban a ser compatibles con esa nueva versión XHTML 2.0. Bien, pues esto fue algo que no gustó a los desarrolladores de páginas web, y entonces pues se enfrentaron al W3C. De este confrontamiento, ellos no querían, estos desarrolladores no querían hacer borrón y cuenta nueva, querían arreglar ese caos que había generado todas esas versiones de HTML conviviendo al mismo tiempo, pero no querían hacer un borrón y cuenta nueva, querían que se siguiese manteniendo la compatibilidad con webs hechas con lenguajes HTML más antiguos. Bien, ahí es donde aparece HTML5, ¿de acuerdo? HTML5 va a ser desarrollado por una serie de programadores o de desarrolladores. En este caso fueron los desarrolladores de Safari, del navegador Safari, de Apple, de Opera y de Mozilla, y que se opusieron a la W3C, al consorcio, para que no diera por muerto, por decirlo de alguna forma, el lenguaje HTML. Bien, pues en el año 2004, como veis aquí, un nuevo consorcio llamado WHAT-WG, ahora después vemos qué es lo que significa, es un grupo de trabajo de tecnologías de aplicaciones web, según su traducción un poco al español. No querían que HTML muriera y que tuviéramos el XHTML 2.0 en su favor. Por eso se enfrentan al W3C y crean su propia especificación HTML5. HTML5 que pretendía ser compatible con las versiones anteriores de HTML.
Ahí es donde entonces nace esta nueva versión de HTML5, que es la que conocemos hoy en día y que hizo que toda la web cambiara acercándose un poco a lo que conocemos hoy en día. Bien, bueno, pues hubo un confrontamiento entre la W3C y la WAT-WG, que ahora vamos a explicar qué es lo que es, pero al final sí que se unieron, llegaron a un acuerdo en que la W3C abandonaría el desarrollo de XHTML 2.0 y ambas trabajarían en el grupo de trabajo de HTML5, que es el nuevo estándar de HTML que nació en el 2004 y que es el que tenemos en nuestros días. Bueno, voy a seguir. El WAT-WG, vale, lo que hemos dicho. El WAT-WG es el grupo de trabajo que se enfrentó a la W3C porque no quería dejar que el HTML como tal muriera, ¿de acuerdo? ¿Qué significa WAT-WG? El WAT-WG es el Web Hypertext Application Technology Working Group. Traduciendo en inglés, el grupo de trabajo de tecnologías de aplicaciones web. Este logotipo de aquí, una interrogación verde, es el logotipo de la WAT-WG, ¿vale? Y, como he dicho antes, lo desarrollaron el consorcio, este nuevo consorcio, nació de la agrupación de unos desarrolladores del navegador Safari, que es de Apple, del navegador Opera y del grupo de Mozilla, que es luego de donde nació el Firefox. Bien, ¿y qué cosas introducía nuevas el estándar HTML5? Bien, pues como vemos es un lenguaje de marcado, sigue siendo un lenguaje de marcado, sigue manteniendo la sintaxis que tenía el HTML de las versiones anteriores que hemos visto en diapositivas previamente. Sigue manteniendo las etiquetas, añadirá nuevas etiquetas, pero sigue manteniendo las originales también, las del principio. También sigue siendo un lenguaje estructurado y jerárquico, como hemos visto también anteriormente. Bueno, entonces, ¿qué es lo nuevo que introduce HTML5? Bien, pues algo muy, muy, muy importante. Los desarrolladores de navegadores, de los navegadores que hemos visto antes, de Opera, Safari y de Mozilla, lo que introdujeron fueron APIs en los navegadores. Y diréis, ¿y qué es una API? Una API es un acrónimo también de una palabra inglesa. API significa Application Programming Interface. Bien, ¿qué es una API? Vamos a leer lo que pone aquí. Una API es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas funciones con el fin de ser utilizados por otro software. Una API nos permite implementar las funciones y procedimientos que engloban nuestro proyecto sin la necesidad de programarlas de nuevo. En español sería un interfaz de programación de aplicaciones. Y diréis, ¿y eso qué es? Porque no me ha quedado claro. Bien, bueno, pues los desarrolladores de los navegadores, aparte de las etiquetas que traía el lenguaje HTML heredadas de versiones anteriores y de su jerarquía y su estructura, van a introducir esas APIs. Ejemplos de esas APIs son API de audio y vídeo, drag and drop, Canvas 2D, geolocalización, cámara, etc. ¿Y eso qué es? Bueno, pues son como una especie de pequeños programas que ya vienen hechos y que yo no tengo que programarlos desde cero. Es decir, pongo un ejemplo. Si yo quiero poner en mi página web un reproductor de vídeo, no tengo que programarlo desde cero, sino que habrá una API de audio y vídeo que ya me permite introducir en mi página web HTML5 un vídeo. O, por ejemplo, la geolocalización. No tengo que programar de cero con las etiquetas de lenguaje de marcado si yo quiero poner una geolocalización en mi página web, sino que habrá una API que yo la integro en mi HTML y lo único que tengo que hacer es, programarla de aquel modo que a mí más me interese, pero sin programarla desde cero. El drag and drop. Drag and drop es el pinchar y arrastrar. Sabéis que hay muchas páginas en HTML5 que pinchas, muchos juegos para niños, etcétera, que pinchas, arrastras, te dice si lo que has arrastrado es correcto o no es correcto. El Canvas 2D, que sirve para dibujar en 2 dimensiones en alguna sección de mi web, etcétera.
todas esas APIs fueron introducidas con HTML5. Y además, y otra cosa importante, es que HTML5 permite desarrollar aplicaciones web. ¿Qué son aplicaciones web? Las aplicaciones web son aquellas aplicaciones que puedo ejecutarlas online sin necesidad de instalarlas en mi ordenador. Esto antes de HTML5 no se podía hacer. Pongo un ejemplo, aquí los tenéis. Google... Uy, hay una falla aquí, no es Docs, es Docs de documentos. Bueno, no hay problema. Google Docs de documentos de Google, todos lo conocéis. Es un editor de texto que puedo manejarlo online. No necesito instalarlo en mi ordenador. He puesto aquí también algunos que nosotros hemos utilizado en clase. App Inventor es un programa que yo utilizo online. No tengo que instalármelo en mi ordenador para poderlo usar, etcétera. Así que HTML5 también nos permitió desarrollar este tipo de aplicaciones web en nuestras páginas web, de tal forma que los usuarios no necesitan instalarse el programa en su ordenador, sino que pueden ejecutarlo directamente en la propia página web. Bien, bueno, pues continuamos viendo qué son los navegadores. En diapositivas anteriores os he hablado de que los dos primeros navegadores fueron Internet Explorer y Netscape Navigator. Y es verdad, fueron los dos primeros navegadores utilizados a gran escala por un gran número de usuarios. Veis aquí que hay un primer navegador de todos, que es este que se llama Lynx, que pone aquí que es que no tiene contenido gráfico, será un navegador sin gráficos, imaginaros, solamente con texto. Y Mosaico fue el primer navegador que introdujo imágenes, que pudo interpretar imágenes a la hora de navegar. Bien, vemos que estos fueron a principios de los años 90. Bien, ¿qué es un navegador? Antes de empezar por ver los distintos navegadores que hay. Importantísimo. Un navegador es un traductor de HTML. Es decir, el navegador coge el lenguaje HTML, lo traduce y muestra al usuario lo que ha interpretado de esa traducción del lenguaje HTML. Así que los navegadores son traductores. Un navegador web es un software, una aplicación, un programa que permite el acceso a la web, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser vistos. Es decir, interpreta el HTML para mostrarlo al usuario. ¿De acuerdo? Bien, bueno, tampoco me voy a entretener mucho más aquí. Vemos que tenemos una serie de navegadores que imagino que todos los conocéis porque la mayoría de ellos... Bueno, ya os he dicho antes que Netscape Navigator ya no funciona. Internet Explorer sigue dando coletazos, pero Microsoft... veis que el logotipo además es muy parecido, ya ha desarrollado Edge, así que Internet Explorer lo abandonamos también. Luego está Opera, que bueno, pues la verdad es que no, yo hace mucho que no lo he visto, no sé si sigue funcionando, creo que sí sigue funcionando. Y luego están ya los más utilizados, que son Safari, que es un navegador del sistema operativo de Mac, de Apple. Luego está Mozilla Firefox, Google Chrome y Microsoft Edge, que es el último que ha salido y que es el más nuevo, que es creado por por Microsoft, ¿de acuerdo? Bien, bueno, yo utilizo Firefox. ¿Por qué? Bueno, no me gusta mucho Chrome y yo soy de Firefox. Pero bueno, sé que la mayoría de vosotros utilizáis Chrome. Hay gente que utiliza Mac, navegará con Safari. Y luego Edge... Bueno, pues sabéis que Edge es el que viene instalado en el sistema operativo Windows por defecto y bueno, pues imagino que habrá gente que también lo utilice. En la siguiente diapositiva vemos los navegadores desde el año 1995 hasta el año 2017, ¿vale? Vemos que en los primeros años había una abrumadora ventaja. Vamos a fijarnos aquí, por ejemplo, en el año 2002, 2003. Todo esto que hay aquí en azul oscuro es Internet Explorer, o sea que en el año 2000, 2002, 2003 todo el mundo, el 90% de la gente utilizaba Internet Explorer. ¿Ves esto gris que hay aquí? Es Netscape. Al principio aquí está Internet Explorer y Netscape, ¿vale? ¿Ves que luego Netscape desaparece poco a poco hacia el año 2006, 2007, 2008, 2009? Y ves que a partir del año 2004 por ahí, Internet Explorer empieza a desaparecer. Y aquí esto que hay aquí amarillo es Google Chrome, que empieza a aparecer, veis que aparece en el año 2008. ¿Vale? Bueno, pues veis que aparece en el 2008, 2009, como veis aquí, y Google Chrome empieza a crecer y hasta el día de esta gráfica es 2018, como podéis ver aquí, el navegador más utilizado es
Chrome, que es el amarillo. Después, Internet Explorer todavía tiene aquí su parte de mercado. Verde, Safari. Veis que Safari tiene aquí un pequeño porcentaje de gente que lo utiliza. Firefox lo utilizamos muy poca gente, pero bueno, ahí está, a mí me gusta mucho y bueno, yo lo voy a seguir utilizando. Y luego Opera, veis que lo utiliza muy poca gente. Y luego en azul, pues otros navegadores. Entonces aquí veis un poco la evolución del uso de los navegadores. Y luego he puesto otra diapositiva un poco a modo de curiosidad de cuáles son los navegadores utilizados según el espacio geográfico, como pone aquí, por continentes. Donde nosotros estamos en Europa, veis que la mayoría de la gente utiliza el Google Chrome, el 57%. Luego una pequeña parte, el segundo es el Firefox, Safari. Bueno, veis que en América del Sur prácticamente todo el continente utiliza Google Chrome. En América del Norte hay mucha gente que utiliza Safari, porque hay mucha gente, sabéis que Apple es una empresa americana y hay mucha gente que allí utiliza Mac. Bueno, con diferencia, el más utilizado de todos los navegadores, como veis, es el que está aquí en color azul, que es el Google Chrome. Quizá luego podemos ver que Safari se utiliza mucho. Y bueno, aquí en África y Asia se utiliza mucho el Microsoft Edge, como veis aquí, que por ejemplo en Europa prácticamente no lo utiliza nadie. Bueno, un poco uso de los navegadores y como veis el que gana la carrera a día de hoy es el navegador Google Chrome. Bien, una nueva diapositiva. Web Components. ¿Qué son eso de las Web Components? Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, el estándar HTML trae unas determinadas etiquetas que son las que forman parte del estándar, ¿vale? Entonces, esas etiquetas HTML son las que vienen dadas por el estándar del W3C, del consorcio del W3C, el que hemos visto antes. Así que nosotros, como desarrolladores, no podemos crear más etiquetas, es decir, tenemos que pedir permiso, justificar, etcétera, y pasar por medio del W3C. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un pequeño problema si nosotros queremos hacer que nuestras páginas tengan nuevos componentes. Entonces, lo que sí podemos hacer en HTML5 es añadir web components. ¿Qué es un web component? Bien, pues un web component es un componente encapsulado que, como su propio nombre indica, es un trozo de código, como vemos aquí, que puede incrustarse en la web. Y es un trozo de código funcional, es decir, yo no tengo que programarlo, sino que ya funciona. Por ejemplo, si yo en mi página web quiero poner un menú desplegable, no tengo que programarlo desde cero, sino que lo que hago es que voy y cojo un web component de un menú desplegable y lo inserto en mi página web. Eso sí que nos permite hacerlo el estándar HTML5. Como veis, los web components están basados en HTML5, que ya no sabemos lo que es, CSS3, que ahora después os explicaré lo que es, y JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces, estos tres lenguajes son en los que se basan para hacer estos web components, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ventaja tienen los web components? Lo primero, no tengo que programarlo, sino que es un trozo de código que ya viene programado utilizando estas tres tecnologías y que es plenamente funcional. Es decir, si yo quiero poner un reproductor de vídeo en mi página web, voy, cojo un web component y lo incrusto en mi página web. Como veis aquí dice, puede utilizarse en cualquier web. ¿Vale? Vale, ¿y qué es esto que pone aquí de Angular, Red, Polymer, Vue.js? Bien, pues estos son diferentes tecnologías que me permiten poner web components en mis páginas web. Por ejemplo, hay alguna que no he puesto aquí como jQuery, que también es muy conocida, ¿de acuerdo? Entonces, bien, bueno, pues simplemente son diferentes tecnologías que me permiten introducir o incrustar componentes plenamente funcionales dentro de mi página web sin necesidad de programarlos, y que esos web components están basados en HTML5, en CSS3 y en JavaScript. Bien, seguimos con los web components. Ya hemos visto lo que son los web components y hemos visto que están basados en tres tecnologías que son HTML5, JavaScript y CSS3. Bien.
HTML ya sabemos lo que significa. HTML, Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado de hipertexto. Y ves que aquí tengo puesto un muñeco de Lego que es un albañil y pone aquí The Builder, el constructor. Bien, HTML en una página web se encarga de la estructura de la página, es decir, se encarga de todo sobre lo que se apoyan los demás componentes de la web, es decir, pues eso, la estructura es como la estructura de las vigas y las columnas de un edificio. Todo el edificio se apoya en esa estructura. Bien, pues HTML será la estructura en la que se apoya el resto de la página web. Más adelante lo vemos. Luego tenemos, vamos a ir a la derecha, CSS. ¿Qué significa CSS? CSS son las siglas en inglés de Cascading Style Sheets. ¿Qué es esto? Esto significa las hojas de estilo en cascada. Y ves que aquí pone un pintor y pone el artista. ¿Qué cometido tiene CSS dentro de una página web? CSS dentro de una página web es el que se encarga de la estética. Es decir, si HTML es la estructura, CSS es el que se encarga de la estética de la página web. Ahora más adelante lo vemos. Y por último, JavaScript. Veis que aquí JavaScript tenemos un mago, es The Wizard, el mago. Es el que se encarga de hacer la magia en la página. ¿Y qué es hacer la magia en la página? Es el que se encarga de hacer las cosas que se mueven en la página, las ventanas que saltan, los menús que se despliegan, las cosas que aparecen y desaparecen en la página, que se deslizan, etc. Es decir, en otras palabras, la parte dinámica de la página web. Así que en una página web, en un web component o en cualquier página web moderna de hoy en día, vamos a tener estas tres tecnologías. HTML, en la que se basa la estructura de la página. CSS, la estética de la página. Y JavaScript, el dinamismo, la interacción de la página. Bien, aquí tenemos HTML. ¿Bien? HTML, como hemos dicho antes, se basa en la estructura de la página. Entonces, aquí tenemos distintas etiquetas de la página. Entonces, el contenido de la página, las imágenes de la página, aquí tenemos una etiqueta de imagen, los links de la página, toda la estructura de la página está hecha con HTML. ¿Y cómo se vería una página solamente programada en HTML? Aquí tenéis la página de Facebook vista en HTML y diréis, qué fea, ¿no? Sí, es verdad, es fea, pero funciona. Es decir, esta página, tal cual la veríamos aquí, funcionaría perfectamente. Porque tiene toda la estructura correcta hecha, es decir, funciona. ¿Qué le falta a esta página? El CSS. Y el CSS se encarga de dar todas las distintas tipografías a cada uno de los párrafos, los encabezados, etcétera. Los colores de las tipografías. Importantísimo, el posicionamiento de todos los elementos en la página. Es decir, como hemos dicho antes, el CSS se encarga de la estética de la página. Y la misma página de Facebook que hemos visto antes, solamente en HTML, si le añadimos las hojas de estilo en cascada o Cascade Style Sheets, ¿vale? Aparece como lo veis aquí. Las cosas se han posicionado en su sitio, las tipografías tienen color, etcétera, etcétera. Para eso sirve CSS, el artista, acordaros. Y por último, tenemos JavaScript, el mago. JavaScript es el que se encarga de que en la página web aparezcan ventanas, por ejemplo, el autocompletado de una página web también lo hace. Como veis aquí, las distintas páginas o pop-ups que aparecen en las webs, todas esas páginas, todas esas ventanas o clics que hay que hacer, por ejemplo, aquí vemos un pop-up que aparece en la página de Facebook, tienen que ver, ese dinamismo, como hemos dicho antes, tiene que ver con JavaScript. Bien, ya sabemos qué hace HTML, qué hace CSS y qué hace JavaScript. Bien, todos estos lenguajes tenemos que tener claro
Ya sabemos que para hacer una página se combinan entre ellos para hacer los web components que conforman la propia página. Tenemos que tener claro una cosa, y es que todos estos lenguajes son lenguajes de front-end, ¿vale? Desarrollo de web front-end, es decir, de cara al cliente. Es decir, el usuario va a ver directamente en su pantalla todo lo que yo programe con estos lenguajes de programación, HTML, CSS y JavaScript. Bueno, como veis aquí, tenemos unas diapositivas, unos pequeños dibujos en el que confronta qué es el front-end y qué es el back-end. Y nos lo pone como un iceberg. El front-end es la parte visible del iceberg, es decir, es la lógica en el cliente, es decir, lo que va a ver el usuario. Entonces veis que los lenguajes de HTML, CSS y JavaScript están de cara al cliente. El interfaz web, el consumo de APIs, las APIs de las que hemos hablado antes, que el cliente es el que va a manejar esas APIs. Todo esto es parte del front-end. HTML, CSS, JavaScript forman parte del front-end. ¿Y qué es el back-end? El back-end es la parte que no se ve. Si el front-end es la lógica en el cliente, la parte del cliente, el back-end es la parte en los servidores. Aquí lo vemos. Parte del cliente, lo que el cliente ve en su pantalla. Aquí veis los web components de los que hemos hablado antes. Este que hay aquí es Bootstrap, que es otro que no hemos comentado, pero que también es muy importante para la parte de CSS, ¿vale? Y luego está la parte del servidor, el backend, que hay otra serie de lenguajes que os sonarán: PHP, Java, no JavaScript, Java es otra cosa, Python, etcétera. MySQL sirve para manejar bases de datos, bueno, todo lo que hace que la estructura de la World Wide Web pueda funcionar uniendo unos servidores con otros. Como veis aquí, front-end, markup and web languages such as HTML, bueno, lenguajes de marcado como es HTML y CSS y JavaScript, que sí que es considerado como lenguaje de alto nivel. Luego, especializado en software de edición web, edición de imágenes, accesibilidad. Yo tengo que tener en cuenta quién va a ver mi página web, si la va a ver alguna persona, por ejemplo, que tenga problemas de visión. Cross-browser issues. Eso es que también el desarrollador tiene que tener en cuenta que su página web sea visible en todos los navegadores de los que hemos hablado antes. Se tiene que ver bien en Chrome, pero también se tiene que ver bien en Safari, en Edge o en Opera, en el que sea, en Firefox. Y luego el SEO, Search Engine Optimization. Esto es del SEO, me parece que hay un vídeo que ya habéis visto. ¿Qué es el SEO? Bueno, pues el SEO simplemente es que nuestras páginas aparezcan en las posiciones más altas dentro de los buscadores o de los motores de búsqueda, por ejemplo, de Google, ¿de acuerdo? Y luego el backend, rápidamente, dice Programming and Scripting such as Python, Ruby, bueno, distintos tipos de programación, Python, Ruby, Perl. Vale, arquitectura de servidor, es decir, son los que se encargan de programar los servidores donde se van a alojar las webs. Administración de base de datos, escalabilidad para poder hacer que estos sistemas crezcan, seguridad, transformación de datos, backup, bueno, todo lo que se trabaja en la parte del servidor. Y dos, estos lenguajes son traducidos por los navegadores web. Es decir, y esto es un ejemplo real, he cogido una página de internet de Instagram, le he dado a la tecla F12, que se ve el código de la página, y esto es el código de la página de Instagram. Aquí tenemos HTML, aquí tenemos CSS, aquí tenemos JavaScript, y todo esto, cuando yo lo abro a través de un navegador, en este caso está abierto a través de Firefox, esto se ve así, tal cual lo veis aquí. Así que estos lenguajes son traducidos por los navegadores, y esa traducción, que es esto que hay aquí, es lo que nosotros como usuarios tenemos enfrente de nuestras pantallas cuando estamos navegando por la web.
Bien, antes hemos hablado de la sintaxis del lenguaje HTML, pero la hemos hablado, bueno, un poco por encima y es hora de profundizar un poquito más para entender el lenguaje HTML como tal. Espero que a estas alturas nos haya quedado claro que HTML es un lenguaje de marcado y que un lenguaje de marcado significa que es un lenguaje basado en etiquetas y que está estructurado. Aquí tenemos la sintaxis de una etiqueta, ya conocemos, aunque lo vamos a recordar, la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre con la barra del 7. Lo que hay entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre es el contenido. Y las etiquetas de apertura en ocasiones pueden tener atributos con un determinado valor. Esta es la sintaxis de una etiqueta HTML. Y por otro lado tenemos la estructura. Antes hemos visto esta estructura aquí, que es una estructura bien hecha. Tenemos la etiqueta HTML que se abre y se cierra aquí. Cabecera, head, se abre y se cierra aquí. Body, se abre y se cierra aquí. Vale. ¿Por qué digo que está bien hecho, está bien estructurado este programa HTML? Bien, vamos a fijarnos en el de al lado. En un lenguaje, en un diseño web hecho con HTML, nunca puedo hacer esto que estáis viendo aquí. Es decir, no puedo coger, abrir el head, abrir el body y luego cerrar el head con el body aquí abierto. No puedo hacer esto. Son etiquetas del mismo nivel jerárquico, ¿vale? El head y el body, ya lo hemos dicho anteriormente. Y abro el head, cierro el head y en medio pongo la información técnica que necesita el navegador, que ya veremos después que es el meta y el título. Y cuando he cerrado el head, abro el body, pongo todo el contenido que quiero que aparezca visible en la página web y cierro el body. Esta estructura está bien hecha, pero esta de aquí no puedo hacerla. Tenerlo claro que en la estructura básica no puedo hacer esto que he hecho aquí. Es decir, abrir el head, abrir el body, cerrar el head y luego cerrar el body. No puedo hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, si seguimos... Aquí tenemos un programa básico de HTML, ¿vale? Tenemos la etiqueta padre de todas ellas, que es la etiqueta HTML. Dentro de la etiqueta HTML tengo el head con el título, ¿vale? Aquí no he puesto la etiqueta de meta, ¿vale? La etiqueta de meta, bueno, sirve, entre otras cosas, bueno, antes servía para... En versiones anteriores de HTML servía para posicionar bien nuestra página. Bueno, era una de las cosas que servía para posicionar bien nuestra página en el SEO. Pero, bueno, entre otras cosas, es una de las cosas que servían. Pero también sirve para establecer el código de caracteres, el UTF-8. No sé si os suena o no, bueno. Para que mi página aparezcan los caracteres occidentales que yo quiero que se vean en mi página web. Bueno, no le des más importancia a esto, el meta. Para que los caracteres se vean bien en la página, ¿vale? Y luego el title sí que es una etiqueta que lo que hace es ponerme el título en la página. Ahora después lo vemos. Vale, luego tenemos, ya sabéis, información técnica. Esto no se ve en el navegador. Miento, el title no se ve en la página como tal, pero sí se va a ver en la pestaña de navegación de arriba. Ahora después lo veremos. Luego tengo el body, que lo tengo aquí. Veis que he abierto el head, he cerrado el head. Y ahora sí puedo abrir el body y aquí cierro el body. Y el primero que abro, que es el HTML, es el último que cierro, que es el HTML. Por cierto, no he hablado del doctype. El doctype es una etiqueta que siempre tengo que ponerla la primera de mi programa HTML para indicar que este documento es un documento HTML5. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tengo en el body, de este body cuelga todo lo que es la parte visual que se va a ver en mi página web, ¿vale? Body, etiqueta de cuerpo. En mi etiqueta de cuerpo voy a tener una cabecera que va a tener una imagen, un menú de navegación que va a tener distintas opciones por las que navegar, un artículo en el que voy a tener un encabezado y un párrafo y un footer o un pie de página,
¿vale? Esta es la estructura básica, jerarquizada, de una página hecha con HTML básica, ¿vale? Estructura de árbol de ejemplo de una web básica en HTML, ¿de acuerdo? Y todas estas etiquetas de header, nav, article, footer, ¿vale? Todas estas etiquetas son etiquetas de estructura que se introdujeron con la nueva versión de HTML5. En las versiones anteriores de HTML no existían, ¿de acuerdo? Bien, si avanzamos, vemos que esto que hay aquí es exactamente este mismo programa que hay aquí, pero puesto de manera jerarquizada. Cuando yo, una cosa de la que no hemos hablado, cuando yo programo en HTML, simplemente necesito un editor de texto, pero un editor de texto básico, por decirlo de alguna manera. El bloc de notas. El bloc de notas sí me sirve para programar en HTML, mientras que Word no es un editor de texto, pero no me va a servir para programar en HTML. ¿Por qué? Pues porque Word es un programa editor de texto que introduce más, ¿cómo lo diríamos para que lo entendiéramos todos? Vale, Word introduce saltos de página, huecos en blanco, etcétera, que esa información que introduce un editor de texto como Word va a perjudicar o va a hacer que el HTML no se programe correctamente. Por eso tengo que programar HTML en un editor de texto básico. Y en este caso, el editor de texto más básico que hay es el bloc de notas. Y veis que yo este programa HTML lo he hecho en el bloc de notas, ¿de acuerdo? Sí que hay otros editores de HTML más avanzados, como por ejemplo se me ocurre Brackets, que está instalado en los ordenadores del instituto. Pero bueno, de momento nosotros, para empezar, vamos a quedarnos con un editor de texto básico como puede ser el bloc de notas, ¿vale? Bueno, pues ve la estructura. HTML se abre y se cierra al último. Luego está el head lo abro aquí, lo cierro aquí, y el meta y el title es lo que está dentro del head. El body lo abro aquí y lo cierro aquí. ¿Y dentro qué tengo? Tengo un header, tengo un nav, tengo un article y tengo un footer. Dentro del header que tengo una imagen IMG, y esa imagen, veis que la etiqueta de imagen tiene una serie de atributos. El atributo src. ¿Qué es el atributo src? ¿Qué pensáis que es? Pues es la imagen, dónde se encuentra esa imagen y qué imagen es. Es la imagen logotipo. Esto de alt es un atributo que significa que si por lo que sea este programa no encuentra la imagen logotipo, pondrá un texto. Ahí va una cabecera del logo. Y aquí lo que me dice es el ancho y el alto que tiene esa imagen. Luego, en el menú de navegación, el nav, se hace con una lista desordenada. Bueno, UL es son etiquetas de lista desordenada, que es con la que se utiliza para hacer los menús. Sin más, no vamos a pararnos más. Luego tenemos un artículo en el que tenemos H1, que es un titular. Esto es, aparece en letras más grandes. Y luego tengo la etiqueta P, que es un párrafo, es el contenido de la página. Y luego el footer, por último, es el pie de página. Yo en mi pie de página tengo otra imagen, que es la imagen logotipo 2. Atributo, este es el atributo. No sé si alguien os habéis dado cuenta. Oye, hay un fallo aquí. ¿Qué fallo? La etiqueta imagen tiene apertura, pero no la cierras. Ah, vale, es que hay etiquetas, y la etiqueta imagen es una de ellas, que es la excepción que confirma la regla. Es decir, la etiqueta imagen no tiene etiqueta de cierre. Hay algunas etiquetas más que no tienen etiqueta de cierre, pero de momento, bueno, nosotros con que conozcamos esa, nos vale. La etiqueta imagen, veis que tiene un atributo src, otro atributo alt, otro atributo width, otro atributo height, pero no tiene contenido y no tiene etiqueta de cierre. Bien, las etiquetas de imagen es que funcionan de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues veis que esto que hay aquí se corresponde con esto que tengo aquí. Sí que es verdad que aquí falta el del head. Cuelga el title del head. Dentro del head tengo el title, pero faltaría el meta aquí. Es lo único que faltaría. Bien, pues si yo cojo este archivo HTML hecho en el bloc de notas, lo guardo con la extensión HTML y lo abro en un navegador, obtendré lo siguiente. ¿Lo veis? Esto lo guardo como HTML,
Lo abro en Firefox y tengo lo siguiente. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Bien, por un lado, el título, ejercicio opcional árbol, ejercicio opcional árbol. ¿Veis que el título sale aquí en la pestaña? ¿De acuerdo? Luego el meta lo que hace es que estos caracteres sean caracteres occidentales, es decir, como los que conocemos nosotros, no son caracteres chinos, ni coreanos, ni árabes, ni nada de esto, ¿vale? Bien, luego vemos que el head, lo único que visible que aparece en el head es el nombre, el título de la página. Bien, pasamos al body. Todo esto que hay aquí es el body, en el que tengo el header, que es una imagen. Esta imagen, la cabecera del header. Luego tengo un menú de navegación, que es si yo pincho aquí, me faltaría ponerle unos enlaces y me dirigiría al menú 1, al menú 2 o al menú 3. Bien. Luego tengo el artículo, que tengo un H1, que es un titular, y veis que es un título, sale más grande que el párrafo, que es más pequeño el contenido de la página. Y luego por último tengo un footer, que es otra imagen, que a diferencia de la primera, que era la cabecera, la imagen de cabecera, aquí tengo la imagen de footer o pie de página. Veis que esto que hay aquí se corresponde con esto que hay aquí, que es una página en HTML y diréis, pero vaya página más fea. Vale, sí, estamos de acuerdo, es una página muy fea, pero es una página básica y sobre todo es fea porque le falta una cosa. ¿Qué le falta? Efectivamente, los CSS. Si a esta página le pusiera los CSS, me daría cuenta de que yo puedo colocar, dar color, dar márgenes, etcétera, es decir, darle una estética a mi página web. Mirad lo que estáis viendo en la pantalla, os lo he puesto porque es un ejemplo real de una página web que hemos hecho como ejercicio aquí en el instituto hace unos años con alumnos de la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación de segundo de bachillerato. Y bueno, es que está muy bien para ver lo que es una página con estilos y sin estilos. A la izquierda tenemos la página únicamente con la estructura, es decir, con HTML. Acordaros del builder, el constructor, la estructura HTML. A la izquierda tengo una página solamente con HTML. Mientras que a la derecha tengo la misma página, pero ya sí tiene apariencia un poco de una página web, con su menú de navegación en la derecha, menú de navegación principal, su cabecera, su pie de página, su parte de contenido. Bien, aquí ya sí que tengo aplicado CSS de artist, el artista, el que pone la parte estética de la página. CSS, Cascade Style Sheet, hojas de estilo en cascada, ¿vale? HTML, la estructura, Hypertext Markup Language, ¿de acuerdo? Entonces veis para qué es, para lo que sirve HTML, es para dar una apariencia estética a mi página web, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tengo la lista que luego con los estilos va a formar el menú. Esta lista que hay aquí que va a formar este menú de la derecha. El header, que en este caso va a ser esta imagen. El pie de página, que lo tendré aquí. Bien. Vale, si pulsamos F12 aquí en esta página y aquí también, ¿vale? Lo que vamos a ver, vale, vamos a darle aquí a inspector y a inspector. Bien, este es el código HTML de esta página, ¿vale? Si yo despliego el head y aquí también despliego el head, vamos a ver una diferencia entre un head y otro, y es esta etiqueta que pone link, ¿vale? Y veis que pone link a un archivo que se llama estilos CSS, que eso aquí no aparece por ningún lado, es decir, esta página no tiene ningún estilo CSS aplicado, ¿vale? Entonces, estos estilos CSS son los que dan esta apariencia de la página, y solamente para que veáis un poco cómo son. Editor de estilos, ¿veis todo esto?
Eso es CSS. ¿De acuerdo? Esto es el lenguaje CSS, que también es un lenguaje de marcado, igual que HTML, y es el que hace, junto con el lenguaje HTML que hay aquí, que la página tome su apariencia, su estética. ¿De acuerdo? Bien, pues como he dicho, esto es un ejercicio real que han hecho compañeros del instituto en la asignatura que os he dicho antes, pero vamos a hacer una cosa. Voy a coger, vamos a abrir una página, ahora voy a hacer la pantalla completa y voy a abrir, por ejemplo, la página de Instagram, que está muy de moda ahora, ¿vale? Esta es la página de Instagram. ¿Pensáis que esta es una página que tiene estilos o esto es solo HTML? Está claro que tiene estilos, ¿no? Bien, mirad, vamos a hacer una cosa. Voy a ver cómo se vería esta página sin estilos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Me vengo aquí, ver, estilo de página. Veis que ahora mismo tiene estilo aplicado. Le voy a dar a qué pasa si la veo sin estilo. ¡Oh! Pero bueno, se ha descolocado todo, ¿lo veis? Ahora mismo está todo aquí apelotonado, ¿veis? Una lista con enlaces. Bien, si yo quito los estilos a la página, se ve así. Esto sería la página en HTML. Veis que es una serie de imágenes, ¿vale? Que si yo luego aplico los estilos y le aplico JavaScript, volverá a verse de esta manera. ¿Entendido? Mirad, ¿habéis visto cómo ha cambiado esta imagen? Eso es JavaScript. JavaScript, el mago, el que hace las cosas chulas en la página, ¿vale? Dinamismo, JavaScript. Bien, y una vez visto la sintaxis, la historia de HTML, HTML es un lenguaje de marcado, un lenguaje basado en etiquetas. Por lo tanto, lo más importante de HTML es conocer sus etiquetas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues como veis aquí, vemos una pequeña guía de referencia rápida, como pone aquí, de todas las etiquetas, o algunas, porque luego hay etiquetas extendidas que no voy a meter aquí en este vídeo, de las distintas etiquetas que podemos encontrarnos en HTML5. Por ejemplo, el doctype, que os he dicho antes que el doctype es una etiqueta que indica qué lenguaje es que el lenguaje que estamos utilizando es HTML5 y que se pone siempre la primera etiqueta antes de hacer un lenguaje, o sea, perdón, un archivo, un documento HTML. La etiqueta de hiperlink, de enlace, la etiqueta A, con sus correspondientes atributos. Antes hemos visto que href es el atributo que me dice a la URL que me dirige cuando yo pincho en este enlace. ¿Qué más etiquetas hay por aquí? Importante, bueno, el footer lo hemos visto ya, que es la etiqueta de el pie de página de la página web. La etiqueta head. El header, que es el encabezado de la página y que va dentro del body. La etiqueta body, aquí está, que también hemos hablado de ella. La etiqueta P, que me indica un párrafo. La etiqueta IMG, que es una imagen. Bueno, como veis hay muchas etiquetas. En esta pequeña guía de referencia rápida tenemos la etiqueta, tenemos la información respecto de esa etiqueta, los posibles atributos que puedo poner a esa etiqueta y luego la V es la versión. Por ejemplo, la etiqueta embed solamente está en HTML5, mientras que, por ejemplo, la etiqueta form está tanto en la versión 4 como en la versión 5. Si avanzo de página, veis que hay más etiquetas todavía. La etiqueta, vamos a ver por aquí, bueno, muchísimas etiquetas, veis que hay muchas etiquetas, cada una sirve para una cosa y tampoco tiene mucho sentido que ahora vayamos viendo aquí una por una en esta pequeña guía de referencia rápida. Si nosotros queremos ver el funcionamiento o el cometido, para qué sirven cada una de estas etiquetas y entender su funcionamiento para yo poder formar mi propia página web, hay muchas páginas en internet en las que nos explican ejemplos de todas estas etiquetas, de utilización de estas etiquetas, y hay una página que está muy
muy bien, que es WW3 Schools, en la que podemos aprender a manejar todas estas etiquetas de HTML con ejemplos. Bueno, es una página de referencia, muy buena página para aquellos de vosotros que queráis introduciros un poco más en el mundo de HTML. Aunque bueno, este tutorial tiene una segunda parte que consiste en, bueno, pues en visitar esta página W3 Schools y navegar un poco, a entender, a aprender un poco las etiquetas básicas, pero que, como os digo, lo dejamos para una segunda parte de este tutorial. Y bueno, espero que os haya quedado claro qué es HTML, para qué sirve, su sintaxis, de dónde viene, para qué sirve. Bueno, un poco que tengáis una idea de lo que es HTML. Bien, bueno, pues nada, como he dicho, os emplazo a esta segunda parte del tutorial, en la que visitaremos la página W3 Schools y veremos un poco más detenidamente las etiquetas básicas de HTML. Un saludo.